Imagina ver a un caballo tan flaco que apenas puede sostenerse en pie, y que todos a su alrededor dicen lo mismo: ya no sirve, es mejor dejarlo morir. Pero, ¿y si ese animal, abandonado y herido, ocultara un pasado tan poderoso que podría cambiar la vida de quien se atreviera a mirarlo con otros ojos? En un pueblo olvidado entre cerros y silencios vive don Aurelio, un hombre viudo, sencillo y terco como el mezquite. Nunca tuvo lujos, pero siempre tuvo algo que hoy parece escaso: corazón para los que ya nadie quiere. Y justo por eso cometió lo que muchos llamaron un error: comprar un caballo enfermo, con una pata mala y la mirada rota. Lo que nadie imaginaba es que ese caballo, al que ya daban por muerto, escondía un secreto enterrado entre cenizas, cicatrices y traición. ¿Por qué alguien marcaría a un animal con una cruz? ¿Qué pasó realmente la noche en que desapareció? ¿Y por qué hay hombres dispuestos a pagar fortunas para callar su historia? Esta no es solo una historia de caballos. Es una historia de segundas oportunidades, de verdades incómodas y de cómo un corazón bueno puede despertar a un guerrero dormido. Quédate, porque lo que estás por ver no es ficción. Es la prueba de que a veces lo más roto es lo más valioso. Era una de esas mañanas en las que el sol ni siquiera espera a que el gallo cante. Todo parecía seguir igual en Rancho El Cerezo, una tierrita escondida entre los cerros polvorientos de San Mateo de los Robles, donde el viento huele a tierra húmeda y los perros duermen a la sombra de las bugambilias sin preocuparse por nada. Don Aurelio Castañeda, con su sombrero viejo y la camisa de manta abierta hasta el pecho, andaba echando maíz a las gallinas mientras murmuraba bajito, como si hablara con ellas. Tenía 61 años, piel morena curtida por el sol y los años, ojos claros como cielo antes de la lluvia y una barba blanca que no se molestaba en recortar del todo. No era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, uno sentía que cada frase venía del corazón. Ya, no se peleen, todas van a comer, dijo, agachándose despacito por culpa de la rodilla que le tronaba con el frío. A lo lejos se escuchaban las campanas del pueblo. Era miércoles, día de mercado, y aunque don Aurelio no era mucho de salir, algo lo empujó a ensillar su vieja bicicleta y bajar rumbo a la feria ganadera. Mientras pedaleaba por la calle del Mezquite Viejo, saludaba a los vecinos con ese gesto suyo, apenas levantando el mentón y con una sonrisa ladeada. «Buenos días, don Aurelio. ¿Va al mercado?» «No más a dar la vuelta», respondía sin parar, aunque en el fondo ni él sabía bien por qué iba. El mercado estaba lleno de ruido, calor y olor a sudor mezclado con paja mojada. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el relincho de los caballos, los balidos de las cabras y el vaivén de la gente apurada. Don Aurelio caminó entre los corrales de madera, viendo animales fuertes, bien alimentados, con brillito en el pelaje. Todos se ofrecían como joyas. Este le jala la yunta como si nada. «Mire nomás el pecho de este potro. Llévelo, patrón, es garantía». Pero algo más allá lo hizo detenerse. En un rincón, casi escondido entre dos tablas flojas, había un caballo. No, una sombra de caballo. Estaba flaco. Las costillas se le marcaban como cuchillos bajo la piel y tenía una pata vendada con un trapo sucio. Su pelaje, que alguna vez fue oscuro y brillante, ahora estaba cubierto de tierra y tristeza. Pero lo más fuerte fueron sus ojos, grandes, negros y con una melancolía que no pedía ayuda, pero sí un poco de respeto, como si dijeran: «No me toques, pero tampoco me dejes solo». Don Aurelio se quedó parado frente a él por largos segundos. El caballo ni lo miró, solo respiraba despacio, resignado. «¿Y este?», preguntó al muchacho que lo cuidaba. «Ese ya va de salida. Nadie lo quiere. Está malito de la pierna y no sirve ni para cargar costales. Si gusta, se lo doy barato, con tal de que se lo lleve». Aurelio no respondió de inmediato. Solo metió la mano al bolsillo, tocó las pocas monedas que traía y suspiró. «¿Cuánto dices que cuesta?».
El muchacho lo miró sorprendido. Nadie se había interesado en ese animal en semanas. 100 pesos y es suyo. Pero yo que usted lo pensaba bien. Está más para enterrarse que para vivir. Don Aurelio no dijo más. Sacó el dinero, lo entregó y se acercó despacio al caballo. No intentó tocarlo. Solo le habló, bajito, como si fuera un viejo amigo que no veía hace años. No sé qué hiciste para terminar aquí, pero si aguantaste hasta hoy, seguro puedes aguantar un poco más. Y así, con pasos lentos y mirada firme, comenzó a cambiar el destino de un caballo que todos daban por perdido. El calor de la tarde pegaba fuerte en el lomo. Don Aurelio apenas había logrado acomodar al caballo en una carreta prestada, amarrado con cuidado para no lastimarlo más de lo que ya estaba. El camino de regreso al rancho, el cerezo, fue silencioso, interrumpido solo por el golpeteo de las ruedas de madera contra las piedras del camino. El caballo no se movía, no relinchaba, solo respiraba con dificultad, como si cada paso lo agotara más. Don Aurelio lo miraba de reojo y por dentro algo le apretaba el pecho. No era lástima, era coraje. ¿Cómo alguien podía dejar a un animal así, como si no valiera nada? Cuando llegaron al rancho, el sol ya empezaba a pintarlo todo de dorado. Las sombras se alargaban por el suelo seco y los pájaros facían aquel último alboroto antes de calar. «Tranquilo, mi amigo, ya llegamos», dijo Aurelio con voz baja mientras desamarraba al caballo con manos firmes. Lo llevó despacio hasta el viejo granero, una estructura que ya crujía con el viento y olía a historia. Colocó una cama improvisada de paja fresca en un rincón que daba justo frente a la puerta, donde el animal podía ver el campo abierto, aunque no tuviera fuerzas para cruzarlo. «No tengo mucho para ofrecerte, pero aquí nadie te va a pegar ni a gritar», le dijo, casi como si hablara con un niño asustado. El caballo se quedó quieto. Su respiración seguía pesada, pero sus ojos, esos ojos profundos, ahora sí miraban a don Aurelio, y por un segundo, muy breve, algo se rompió en el aire. Una línea invisible entre el dolor y la confianza empezaba a dibujarse. Aurelio fue por un balde de agua limpia, lo dejó cerca y luego preparó una mezcla tibia de avena con un poco de melaza. «A ver si con esto te animas», murmuró, colocando el cubo frente a él, pero el caballo ni se movió, ni un solo bocado, ni un sorbo de agua. Don Aurelio se sentó en una banquita de madera, se quitó el sombrero y se quedó ahí, mirando. Pasaron minutos, horas. El sol se fue, la luna subió y el rancho quedó envuelto en ese silencio tan suyo, donde hasta los grillos parecen respetar o luto de algo que aún no se ha dicho. «No sé tu historia, Relámpago», le dijo, probando ese nombre que le vino sin pensar, «pero sea la que sea, aquí empieza otra». El caballo parpadeó lentamente como si entendiera. No comió, no bebió, pero tampoco cerró los ojos. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no estuvo solo. El amanecer se colaba tímido entre las tejas rotas del granero cuando don Aurelio empujó con cuidado la vieja puerta de madera. El aire estaba frío, con ese olor a tierra dormida que solo se siente en los campos antes de que todo despierte. Relámpago seguía acostado sobre la paja, el cuerpo estirado, los ojos entrecerrados. No se había movido en toda la noche. «Buenos días, compañero», susurró don Aurelio, dejando una olla con agua tibia cerca de su hocico. Relámpago apenas giró las orejas. Seguía sin probar bocado, y eso empezaba a preocupar a Aurelio más de lo que quería admitir. Se arrodilló junto al animal, con las rodillas crujiendo por la edad y el trabajo de años, y acarició su cuello con la palma abierta. «Si no comes hoy, me vas a asustar de veras». El caballo soltó un resoplido leve, seco, como si el cuerpo le pesara más de lo que podía cargar. Aurelio respiró hondo. Se levantó, fue por un poco de alfalfa fresca que había guardado de lo poco que tenía, la desmenuzó con las manos y la puso frente a él. «Mira nomás, esto ni yo me lo como»,
Si no te animas, me lo voy a tener que echar yo, bromeó con una sonrisita cansada. Relámpago olfateó lento, casi sin ganas, pero algo cambió, un leve movimiento, una mordida tímida, no mucho, pero lo suficiente. Aurelio lo miró como si acabara de ver un milagro. «Ándale, eso, así se empieza poquito a poquito». Durante los días siguientes, la rutina se volvió casi sagrada. Al amanecer, don Aurelio entraba al granero con una canción vieja en los labios, el mismo tono con que arrullaba a sus hijos cuando eran bebés. Limpieza, agua fresca, comida blanda y silencio, mucho silencio, porque entendía que no todos los dolores se curan con palabras. Pero no todo era fácil. Una tarde, mientras intentaba limpiar la herida de la pata delantera izquierda, Relámpago se sobresaltó. Lanzó una patada al aire, sin tocarlo, pero con fuerza. Aurelio cayó de espaldas, y por un segundo pensó que se había pasado de confianza. Se quedó en el suelo, sin moverse, dejando que el caballo lo viera ahí, vulnerable, sin armas, sin enojo. «Está bien, si no estás listo no pasa nada», dijo mirando el techo de madera mientras sentía el latido fuerte en el pecho. Relámpago lo observaba, quieto. Su respiración seguía agitada, pero algo en sus ojos parecía distinto. No era miedo, era memoria, como si el cuerpo recordara cosas que la mente no podía explicar. Don Aurelio se levantó lento, se sacudió el polvo de la ropa y sin decir más, salió del granero. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo. «Mañana volvemos a intentarlo, ¿te parece?» Y la noche cayó otra vez sobre Rancho El Cerezo, con un hombre testarudo y un caballo herido aprendiendo poco a poco que a veces la confianza también se construye en silencio. Era una tarde tibia, con las nubes tapando el sol, justo lo necesario para que el viento se sintiera amable. Don Aurelio estaba sentado en su mecedora, bajo la sombra del tejabán, pelando elotes que le habían regalado en el mercado. Cada tanto, sus ojos se dirigían al granero. No había ruido, ni relincho, solo el vaivén suave de las hojas de los mezquites y el silencio de quien observa de lejos, pero cuida de cerca. Relámpago llevaba ya varios días en el rancho. Comía un poco más, dormía menos inquieto y empezaba a moverse con más intención, aunque su paso seguía lento y su confianza frágil como vidrio. Don Aurelio no lo forzaba. Aprendió que con él no servían los gritos ni las palmadas bruscas. Lo que sanaba a Relámpago era la constancia, estar, ser, acompañar. Aquella tarde, después de guardar los elotes en una canasta, Aurelio tomó el cepillo que usaba con sus mulas años atrás y entró al granero. El aire ahí dentro olía a heno, a madera vieja, y a esa mezcla que solo tienen los lugares donde se cura el alma en pedacitos. «¿Cómo andamos hoy?», preguntó con voz baja, casi como si no quisiera asustarlo. Relámpago levantó la cabeza. Estaba de pie, más erguido que otras veces, con la mirada fija en él. No se movió cuando Aurelio se acercó. No retrocedió cuando levantó el cepillo. Y eso ya era muchísimo. Con movimientos lentos, Aurelio comenzó a cepillarlo. Empezó por el cuello, suave, sin prisa. Pasaba el cepillo como si borrara el polvo del tiempo, y con él, algo más profundo. Las costillas marcadas seguían ahí, pero ya no eran tan alarmantes. El pelaje, aunque opaco, empezaba a recuperar cierta dignidad. Relámpago cerró los ojos por un instante. Fue breve, apenas un parpadeo largo, pero ahí, en ese pequeño gesto, Aurelio sintió algo que no se puede explicar con palabras. Como si el caballo le dijera: «Te estoy dando un pedacito de mi confianza. Así me gusta. Que te vayas dejando querer tantito», murmuró con una sonrisa tranquila. Siguió cepillando hasta que el sol se escondió del todo. Después, se sentó junto a él en una banquita de madera y se quedó ahí sin hablar, escuchando el silencio compartido. Relámpago no se alejó, no huyó, solo respiraba despacio, con los ojos clavados en la puerta entreabierta. Afuera, el rancho dormía.
Las gallinas ya estaban acomodadas, los grillos cantaban su canción de costumbre y una luna redonda se trepaba poco a poco sobre el cielo oscuro. Don Aurelio, con los codos apoyados en las rodillas, pensaba en lo frágil que puede ser la vida y en lo fuerte que se vuelve cuando alguien te mira sin juzgarte, sin apurarte, sin soltarte. Esa noche, antes de irse a dormir, se detuvo frente al granero y dijo bajito: «No hace falta que corras todavía, Relámpago. Primero hay que aprender a confiar otra vez». Y el caballo, desde la sombra, dio un paso hacia adelante, solo uno, pero fue el primero. El sol de la mañana apenas se filtraba entre las rendijas del granero cuando don Aurelio entró con una cubeta de avena tibia y un trozo de pan viejo para él. Ya se había vuelto costumbre llegar silbando bajito, como quien no tiene prisa, y hablarle a Relámpago como si fuera un viejo amigo de cantina. «Hoy amaneciste con cara de que soñaste bonito», dijo, viendo al caballo mover ligeramente las orejas. Relámpago ya lo esperaba de pie. Se notaba más despierto, más presente. Aunque aún estaba lejos de ser aquel animal que alguna vez fue, su cuerpo comenzaba a recuperar la forma, como si cada día le quitara una capa de abandono. Mientras comía despacio, Aurelio aprovechó para cepillarlo una vez más, pero esa mañana algo lo hizo detenerse. «¿Y esto?», murmuró, pasando los dedos con cuidado por el costado derecho del lomo. Debajo del pelaje, entre dos costillas, había una cicatriz. No una herida común, no una mordida ni una caída. Era una marca casi simétrica, como una cruz con bordes curvados. Antigua, cicatrizada hacía años. Aurelio frunció el ceño. No era la primera vez que veía marcas en caballos, pero esa no era de cualquier rancho. Le vino a la mente un nombre, uno viejo, casi olvidado. Don Clemente, el domador ciego que vivía en lo alto del cerro, junto al manantial. Había sido leyenda entre los criadores de la región. Dicen que conocía a un caballo solo por el sonido de sus pasos, y también dicen que había entrenado a los mejores. Sin pensarlo dos veces, Aurelio ensilló su mula y subió por la vereda del Sauz, un camino estrecho lleno de piedras y espinas que nadie usaba ya. Al llegar, tocó con respeto la puerta de madera azul. El aire olía a romero seco y humo de leña. «¿Quién anda ahí?», se escuchó desde adentro, con voz ronca pero viva. «Soy Aurelio Castañeda. Necesito hablar con usted, don Clemente». La puerta se abrió con lentitud. Ahí estaba el viejo, delgado, con la piel como papel de tamal y los ojos blancos como leche, pero firmes. Llevaba un bastón en la mano y una mirada que, aunque no veía, te dejaba al descubierto. «Pasa, muchacho. Si vienes hasta aquí, es que traes algo importante». Aurelio se sentó frente a él, junto a una pequeña fogata, y empezó a contarle. Describió al caballo, su estado, su comportamiento y, por último, la marca en la piel. Don Clemente se quedó callado un momento. Luego inhaló hondo y se acomodó en su sillón de mimbre. «Esa marca», dijo en voz baja, «es del rancho Los Olivos. Hace años tenían un pura sangre negro con esa cruz en el lomo. Lo llamaban Centurión. Era indomable, pero tenía alma de líder. Ganó carreras, arrastró carretas, salvó hasta niños de crecientes. Luego desapareció». «¿Desapareció?», preguntó Aurelio, con el corazón palpitando. «Dicen que hubo un incendio, que alguien lo provocó, y que entre el humo se perdió. Pensamos que había muerto». El silencio se apoderó del cuarto. Solo se oía el crujido del fuego y los grillos desde la ventana abierta. «A veces», dijo don Clemente con los ojos cerrados, «los que todos creen perdidos solo están esperando que alguien los vea de verdad». Aurelio bajó la mirada. No sabía qué hacer con aquella revelación, pero al volver a casa, esa noche, se paró frente al granero y miró a Relámpago como nunca antes. No era un simple caballo rescatado. Era un guerrero que había sobrevivido al fuego y que ahora tenía una segunda oportunidad. La luna colgaba alta, redonda como un farol antiguo,
mientras el rancho dormía en ese silencio espeso que solo se rompe con el canto de los grillos. Don Aurelio se despertó de golpe. No fue un ruido lo que lo levantó, fue un presentimiento, algo en el pecho que no le dejó seguir durmiendo. Se puso las botas sin prender la luz, caminó a tientas por el pasillo de su vieja casa de adobe y empujó la puerta trasera que daba al granero. Y entonces lo escuchó, un relincho, largo, doloroso, desesperado. Corrió como no lo hacía en años. Al llegar, vio a Relámpago empapado en sudor, girando sobre sí mismo, golpeando con las patas traseras el suelo de tierra, respirando con fuerza, con los ojos desorbitados. Tranquilo, soy yo», gritó Aurelio, entrando con cuidado pero con el corazón a 1000 por hora. El caballo no lo escuchaba. Estaba perdido, preso de algo que ya no estaba allí, pero que en su mente seguía vivo. El incendio, los gritos, el miedo. Aurelio no se acercó, no aún. Se sentó junto a la puerta abierta y esperó. Le habló suave, como quien canta una canción olvidada. «Ya pasó, no estás solo, ya no más». Poco a poco, el caballo dejó de girar. Su pecho subía y bajaba como un fuelle viejo, y su mirada buscó a Aurelio como si lo reconociera por primera vez. Después de un largo rato, el silencio volvió, y esa noche, don Aurelio se quedó dormido ahí mismo, en el suelo, con la espalda contra la pared, el sombrero cubriéndole la cara y el alma revuelta. A la mañana siguiente, se sentó en la cocina con el café humeante entre las manos y volvió a pensar en lo que le había dicho don Clemente. Esa cicatriz, ese nombre, Centurión, y sobre todo, ese incendio. No lo podía dejar así. Cruzó el pueblo y fue directo a la biblioteca vieja de San Mateo, donde guardaban recortes de periódicos que nadie leía. Buscó, preguntó, y tras más de una hora, ahí estaba, una hoja amarilla, rota en las esquinas, con el titular deslavado. «Incendio destruye Rancho Los Olivos. Sospechan de fraude en seguros». Aurelio leyó con el ceño fruncido. El dueño, don Mateo Zamora, había cobrado una fortuna del seguro semanas después del fuego. Declararon pérdida total. Ningún animal sobrevivió, o eso dijeron. Sus dedos apretaban el papel con fuerza. Algo en su estómago se revolvía. No era solo rabia, era tristeza. ¿Cómo alguien podía dejar atrás a un ser vivo así, como si fuera parte del mobiliario? Esa noche, al regresar, se sentó junto a Relámpago y le habló con el alma abierta. «Te usaron, te traicionaron y te dejaron a tu suerte, pero eso no define quién eres». Relámpago bajó la cabeza y por primera vez buscó el contacto con su hocico, tocando suavemente la mano de Aurelio. En ese gesto había memoria, pero también había perdón. La tarde caía lento sobre los campos de Rancho El Cerezo, pintando todo de naranja y cobre. El viento traía olor a pasto cortado y Relámpago pastaba tranquilo cerca del arroyo, con ese andar que ya no parecía de un caballo enfermo, sino de uno que había vuelto a sentirse vivo. Don Aurelio lo miraba desde el porche con una taza de café en mano y la camisa desabotonada hasta el pecho. Sus ojos seguían cada movimiento del animal, como si estuviera viendo crecer algo que plantó con fe y paciencia. Fue entonces cuando el sonido de una camioneta vieja rompió la calma. Se estacionó en la entrada, levantando una nube de polvo. De ella bajó un hombre alto, vestido de lino blanco, sombrero de ala ancha, botas brillosas y un reloj que relucía cómicamente bajo el sol. Tenía sonrisa de político y ojos de serpiente. «Buenas tardes, don Aurelio, ¿verdad?», preguntó quitándose el sombrero como si viniera con buena intención. «El mismo. ¿Se le ofrece algo?», dijo Aurelio, firme, sin levantarse. «Me presento. Soy don Mateo Zamora, dueño de Rancho Los Olivos. Bueno, lo que queda de él», agregó con una risa forzada. El nombre cayó como piedra en el estómago de Aurelio, pero se tragó la incomodidad y lo invitó a sentarse. Mateo lo hizo con elegancia fingida, cruzó la pierna, sacó un pañuelo blanco y se secó la frente. «Escuché por ahí que usted tiene en su propiedad un caballo negro con una cicatriz en el lomo.
Dicen que responde al nombre de Relámpago, pero yo lo conocí como Centurión. Aurelio no respondió, solo lo miró, sin parpadear. Ese caballo fue mío, el mejor que tuve, un ejemplar valioso, sentimentalmente hablando, claro, y vengo a ofrecerle algo justo, 100,000 pesos por él, en efectivo, hoy mismo. El silencio entre los dos fue pesado. Solo se oía el viento moviendo las ramas del mezquite. 100,000, repitió Aurelio, bajando la mirada hacia su café frío. ¿Y por qué ahora? Es parte de mi historia, de mi familia. Me gustaría tenerlo de vuelta. Lo cuidaría bien, se lo aseguro. Los ojos de Aurelio se endurecieron. Pensó en todo, en la primera noche, cuando Relámpago ni siquiera podía ponerse de pie, en las heridas, en los días de miedo, en las pesadillas, en cada paso ganado a pulso, y sobre todo, en la forma en que ese animal había vuelto a confiar en él. Aurelio se levantó despacio, se acercó al barandal y vio a Relámpago levantar la cabeza al verlo. El caballo lo miró como siempre lo hacía, sin palabras, pero con todo el corazón. «Don Mateo», dijo al fin, girando apenas el rostro, «si el dinero fuera lo que me moviera, hace mucho que este rancho estaría en manos de otro». Mateo apretó los labios, incómodo. Se levantó sacudiéndose el pantalón y le extendió una tarjeta. «Si cambia de opinión, sabrá dónde encontrarme». Don Aurelio no la aceptó. «Hay cosas que no se venden, señor Zamora, y una de ellas es la confianza de alguien que volvió a vivir». Mateo se quedó un momento en silencio, luego sonrió con arrogancia, dio media vuelta y se fue. La camioneta desapareció por el camino polvoso y el rancho volvió a respirar su calma. Relámpago se acercó al porche y sin que nadie lo llamara, apoyó su cabeza en el hombro de Aurelio. Y en ese gesto silencioso se selló una promesa que ni el dinero más sucio del mundo podía romper. La lluvia fina golpeaba el techo de lámina del granero con ese sonidito que a veces arrulla y otras veces no te deja en paz. Era de madrugada y don Aurelio no podía dormir. Se había levantado 3 veces. Se había servido café 2, y aún así, el nudo en el pecho no se deshacía. Sentado en la cocina, con la lámpara de queroseno haciendo sombras en la pared, miraba el sobre amarillo que Mateo Zamora había dejado días atrás. No era una tarjeta, era un cheque, 100,000 pesos escritos a mano, sin fecha, sin condición, solo una firma de trazo arrogante. Aurelio apretó los dientes, pensó en el rancho, los postes de cerca podridos, el pozo casi seco, el tractor que ya no arrancaba. Pensó en sus nietos, en la escuela que apenas podían pagar. Pensó en la vida que había llevado, siempre justa, siempre sencilla, y en todo lo que podría arreglar con ese dinero. Se levantó de golpe y salió bajo la lluvia, descalzo, como si necesitara que el frío lo despertara de esa duda. Abrió el granero y ahí estaba Relámpago, acostado tranquilo sobre la paja, respirando en paz. Al escuchar la puerta, alzó la cabeza, lo miró y no hizo más. No se espantó, no se levantó, solo lo miró con calma. Aurelio se acercó y se sentó a su lado. Apoyó la espalda en la pared de madera y soltó un largo suspiro. «¿Tú qué harías si fueras yo, Relámpago?» El caballo movió una oreja, luego bajó la cabeza otra vez, como si supiera que no hacía falta decir nada. Aurelio cerró los ojos, y en la oscuridad de su mente escuchó una voz, suave, femenina, de esas que no se olvidan nunca, aunque ya no estén. «Haz lo correcto, aunque te cueste, siempre lo correcto, Aurelio». Era la voz de Carmen, su esposa, la mujer que lo acompañó por casi toda su vida, la que lo regañaba cuando se le subía lo terco y la que se reía fuerte cuando él contaba los mismos chistes de siempre, la que, antes de irse, le pidió una sola cosa, que no se convirtiera en un hombre amargado por culpa de la vida. Y ahí, sentado en el granero, con el alma empapada igual que su ropa, Aurelio lo supo. No era cuestión de dinero, era cuestión de mirarse al espejo y no agachar la mirada. Se levantó despacio,
se acercó al caballo y lo abrazó por el cuello como quien abraza a un hermano. «No te voy a vender, Relámpago, ni por 100.000 ni por 1.000.000. Tú no eres mercancía, tú eres parte de esta casa». Relámpago cerró los ojos, y en medio del silencio húmedo, la lluvia dejó de caer. Y con ella también se fue la duda. El cielo estaba despejado, y el aire de la mañana olía a pan recién hecho y a tierra mojada. San Mateo de los Robles celebraba su feria anual, esa donde se mezclan la música de banda con el olor a tamales, el bullicio de los niños corriendo y los sombreros saludándose de lejos. Todo el pueblo se reunía en la explanada vieja, donde había juegos, bailes y sobre todo la tan esperada exhibición de caballos. Don Aurelio no pensaba ir, pero esa mañana, al abrir la puerta del granero, encontró a Relámpago erguido, fuerte, con el pecho inflado y la mirada encendida. No era solo un caballo, era un sobreviviente listo para mostrarse al mundo. «Tú también quieres que sepan quién eres, ¿verdad?», dijo Aurelio, acariciando su cuello. «Pues vámonos, compañero». Amarró con cuidado el tráiler prestado, puso una manta suave sobre su lomo, y por primera vez no hubo resistencia. Relámpago subió como si ya supiera a dónde iban, como si sintiera que había llegado su momento. Al llegar al pueblo, la gente los miraba raro, murmuraban, algunos se reían por lo bajo. «¿Ese es el caballo que tenía un pie en la tumba? ¿A qué lo trae? ¿A dar lástima?». Pero Aurelio no dijo nada, lo bajó del tráiler con dignidad. Caminó junto a él hasta el círculo de exhibición, donde otros jinetes ya paseaban sus animales con brillos en las crines y herraduras nuevas. Relámpago estaba sucio, no llevaba adornos, no necesitaba. Cuando anunciaron su turno, el presentador dudó. «Con ustedes, don Aurelio Castañeda y su caballo Relámpago». Al principio, nadie aplaudió, solo silencio, unos cuantos risas nerviosas, pero entonces empezó a trotar, y el pueblo dejó de hablar. Relámpago levantaba las patas con elegancia. Su andar era firme, limpio, como si marcara el compás del propio suelo. La cicatriz en su lomo brillaba bajo el sol como una medalla de guerra. No era un defecto, era prueba de lo que había vencido. Aurelio no lo montó. Caminaba junto a él, con la cabeza en alto. No necesitaban espectáculo, necesitaban verdad. En un momento, Relámpago relinchó fuerte, no de dolor, sino de orgullo. Giró sobre sí mismo, dio un pequeño salto y galopó en círculo, como si su cuerpo recordara lo que fue y lo celebrara. La gente empezó a aplaudir. Primero unos pocos, luego todos, niños, ancianos, hasta los escépticos que habían dudado. Y ahí, en el centro del ruedo, un caballo que había sido olvidado se convirtió en leyenda viva. Don Aurelio se quitó el sombrero. No hizo reverencia. Solo sonrió y en sus ojos había algo que no se compraba con dinero. Orgullo limpio, de ese que solo siente quien apostó por lo que nadie quiso. Y ganó. Relámpago se detuvo frente a él, bajó la cabeza y lo tocó con el hocico. Y San Mateo de los Robles, por primera vez en años, guardó silencio, pero por respeto. El sol se escondía lento detrás de los cerros, y el cielo se vestía de un azul tan profundo que parecía que el día quería quedarse un ratito más. En el rancho El Cerezo, el aire olía a campo limpio y a leña encendida. Las gallinas ya estaban en sus dormideros, y solo se escuchaban los pasos suaves de Relámpago, caminando libre entre los naranjos, con la melena al viento y la mirada en paz. Don Aurelio, desde su silla de madera bajo el mezquite, lo miraba con los ojos brillosos y la espalda recargada como quien, después de muchos años, por fin puede descansar, pero descansar de verdad. «Mírate nomás», susurró con voz ronca, mientras sostenía una taza de barro con atole caliente. «¿Quién lo hubiera dicho, eh?». Relámpago se detuvo, lo observó un momento y luego siguió caminando, tranquilo, dueño de sí. Ya no había sombra en su andar, ni miedo en su cuerpo.
Lo que quedaba era fuerza, era nobleza, era libertad. En el corral, la tierra seguía marcada por las huellas de los días difíciles, pero también por las de cada paso nuevo que habían dado juntos. Y en ese espacio, donde antes hubo silencio de abandono, ahora había una calma viva, de esas que se sienten en el pecho como si alguien te abrazara desde dentro. Aurelio bajó la mirada y la fijó en sus manos viejas, arrugadas, con cicatrices de alambre, de machete, de trabajo duro, pero también eran manos que supieron esperar, que supieron cuidar. ¿Sabes qué me enseñaste tú, caballo?, dijo, sin esperar respuesta. Que no importa cuánto te hayan roto, si encuentras un lugar donde te quieran bien, se puede empezar de nuevo. Relámpago volvió junto a él y apoyó la cabeza sobre su hombro, con suavidad, con confianza, como si entendiera, y Aurelio, sin moverse, cerró los ojos y sonrió, porque ese caballo, que todos habían dado por muerto, que nadie quiso, que fue traicionado y olvidado, había vuelto a vivir, y al hacerlo, también le devolvió a Aurelio algo que él ya pensaba perdido: la esperanza. A veces, pensó, lo que el mundo desecha es justo lo que más vale. Y así, entre la brisa tibia y el último canto de los pájaros, Relámpago galopó una vez más por el campo abierto, no para huir, no para escapar, sino para celebrar, porque cuando alguien te da una segunda oportunidad, no solo te salva la vida, te enseña a volar con los pies en la tierra. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Una historia que más allá de caballos nos habla del alma humana, del valor de mirar con compasión y de lo que puede cambiar cuando elegimos no rendirnos. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida has sentido que ya nadie creía en ti? ¿A cuántas personas, o incluso a ti mismo, les has negado una segunda oportunidad? Y si hoy fuera el día para hacer las cosas diferente, no dejes que esta historia se quede solo en tu pantalla. Hazla parte de tu vida. Tal vez hay alguien cerca de ti o dentro de ti que solo necesita un poco de paciencia, cariño y fe. Cuéntame en los comentarios, ¿te ha pasado algo parecido? Tú también has sido un relámpago. Te leo siempre. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana tenemos relatos que te van a hacer sentir, reflexionar y ver la vida con nuevos ojos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, lo roto no es sinónimo de perdido.